por estar nuevamente en una teleclínica más del programa de nutrición. En este día nos acompañan las licenciadas ambas del Hospital San Camil, de la Clínica Cardiometabólica, la licenciada Sara Landaverde, que nos va a dar el caso clínico, y en este caso, pues, la ponente que estaba para la exposición didáctica, pues lamentablemente no nos puede acompañar, pero la licenciada Susana Quintanilla va a asumir el caso, ¿verdad? El tema a abordar es el manejo nutricional de gastroctomía subtotal por cáncer. Si lo dejo con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. En este día yo les voy a hablar acerca de este caso clínico, el cual, como lo dice, es el manejo nutricional en gastrectomía subtotal por cáncer gástrico. Ahora ya comenzando, vamos a presentar pues historia clínica de este paciente. Este paciente es un paciente masculino de 59 años. El paciente asiste al Hospital Nacional Sacamil con un diagnóstico refiriendo vómitos y una pérdida de peso. También presentando ahí una sintomatología, adinamia, hiporexia, epigastralgia moderada a severa. Y cuando los médicos proceden ya a hacer el examen físico abdominal, voy a resaltar quizás el más importante en este, que es el último. Ellos palparon una masa de consistencia dura que estaba a nivel del epigastrio y mesogastrio, y con unas medidas más o menos de 8 por 10 centímetros. Este paciente asistió primero a otro hospital nacional y por lo tanto él ya llevaba ciertos exámenes al hospital. Los que sí se le realizaron cuando él llegó al Hospital Sacamil fueron exámenes químicos, ¿verdad?, de laboratorio, para ver cómo estaba su hemoglobina, la glucosa, su amilasa, creatinina, ¿verdad?, las transaminasas, para poder ver, ¿verdad?, el estado del paciente. Y esta ultraabdominal, el paciente la llevaba, que ya era previamente tomada en otro hospital nacional, la cual fue tomada el 8 de mayo del presente año. Dicha ultra, pues dejaba entrever que había una colelitiasis en el paciente, una estatosis hepática leve, también unos quistes renales y engrosamiento ya en la mucosa gástrica. Al final, la impresión diagnóstica en el paciente era sospecha de un cáncer gástrico, la colelitiasis y los quistes renales. Pues al final, de paciente ser más evaluado por los médicos, decidieron dejarlo ya hospitalizado, pero no en nuestra área, en realidad, cuando él llegó al hospital. Y el diagnóstico médico que le había puesto probable es de un tumor maligno de frutos gástricos. Ahora, con ya la evaluación nutricional que se le realizó al paciente, en realidad esta evaluación fue realizada por otras compañeras de nutrición también de ahí del Hospital Nacional Sacamil. Ellos hicieron el manejo preoperatorio. La interconsulta con nutrición fue realizada el 25 de mayo del presente año. El paciente se encontraba nada por boca, ya que presentaba una intolerancia a la vía oral, y también se presentó una obstrucción del paso de los alimentos. El paciente venía como intermitente, que se le habilitaba vía oral con líquidos claros, pero con la misma intolerancia, como a prueba y error, por decirlo así, también nada por boca. El paciente en la entrevista refirió que en febrero de este año su peso usual era de 111.36 kilogramos. Pero cuando él ya se presentó al hospital y cuando ya se le hizo la evaluación nutricional, se refirió a un peso de 75 kilogramos, el cual era un peso previo al ingreso hace 22 días. En este cuadro les presentamos la antropometría tomada para el paciente, ¿verdad? Lo de la circunferencia media braquial del brazo, ¿verdad? También la altura rodilla, la talla del paciente, y con un peso actual de 57.80 kilogramos.
al final presentando un diagnóstico ya nutricional con un índice de masa corporal de 21 kilogramos sobre metros cuadrados. Y en diagnóstico nutricional, una desnutrición, aquí se le había puesto un índice de masa corporal del adulto mayor, y dado los resultados también de las pruebas bioquímicas presentadas con una depresión leve del sistema inmunológico. Este paciente sí presentaba en realidad un riesgo nutricional, no en sí de adulto mayor porque está como en el límite, pero sí un riesgo nutricional porque si se fijan, el peso usual de él es bastante alto a comparación del que él presentó al momento del ingreso. También en sus exámenes, a nosotros nos interesa mucho saber en estos casos y sobre todo cuando la vía oral hay una intolerancia, muestra una intolerancia, necesitamos ver bioquímica, o sea, electrolitos, para ver por qué vía nosotros vamos a estar nutriendo al paciente. Y en este caso, por la misma intolerancia, que no ni siquiera líquidos el paciente estaba reteniendo, el 25 de mayo, que se hizo la interconsulta de este paciente, se decidió colocar nutrición parenteral total para el paciente por catéter de vena central. La nutrición parenteral que se le colocó al paciente era Nutriflex Liquid Peri de 1250 ml, aportándole al paciente 955 calorías a pasar en 24 horas. Esa es por medio de una bomba de infusión y a velocidad de 52.08 cc por hora. También por lo mismo, para evaluar el estado nutricional del paciente, se reevaluó el siguiente día, el día 26 de mayo, y también se determinó siempre dejar el soporte, ¿verdad? La nutrición parenteral total. En esta vez también se hizo un reajuste, ¿verdad? Según la evaluación que ya se le había dado al paciente, el cual era un aporte calórico de 545 calorías al día, siendo un volumen total de 700 cc a pasar siempre en 24 horas con una velocidad de 29.16 cc. Esta alimentación parenteral que se le colocó ya el día 26 ya no fue con Nutriflex Liquid Peri. Nosotros también nos apoyamos mucho, ¿verdad? Con el Hospital Nacional Benjamín Group. Entonces también nosotros nos apoyamos y esta vez se le puso nutrición parenteral dada por ellos, ¿verdad? Nosotros mandamos lineamientos, todo el cálculo para que ellos nos la puedan preparar. La alimentación esta vez siempre por catéter de vena central, aportando el 32% del requerimiento total del paciente. Y el aporte proteico que se le estaba dando era del 50%. Luego, el paciente fue reevaluado hasta el 29 de mayo, donde también ya se hizo una progresión en el paciente, también viendo la mejoría y las necesidades de él, porque cabe resaltar que todo eso tiene que ser individualizado según las necesidades del paciente. El soporte parenteral total esta vez ya fue de 1.307 calorías al día, dando un volumen total de 1.500 y siempre a pasar en 24 horas a una velocidad de 62.50 cc. En esta progresión ya de la nutrición parenteral del paciente se estaba aportando ya un 93% de los requerimientos totales, ¿verdad? De él, y también un incremento en el aporte proteico al 93%. En esta tabla vamos a ver los exámenes de laboratorio. Según, ¿verdad? Nosotros tratamos de que si no es tal vez a diario, porque también sabemos que hay pacientes que su penita están lastimadas o hay algún inconveniente, no siempre se puede a diario estar tomando examencitos, pero si se fijan, tratamos de hacerlo en las fechas presentadas. Hemos resaltado con rojo los datos que están fuera de sus parámetros normales y también que a nosotros nos interesa mucho saber antes de poder aplicar una nutrición parenteral para un paciente, sobre todo electrolitos, y cuando hay algo que hay que modificar, una albúmina, por ejemplo, que sea una hipoalbuminemia,
o algún electrolito también muy bajo, nosotros solicitamos también al equipo médico que está a cargo poder corregir eso para nosotros aplicar la nutrición parenteral en el paciente. Si se fijan en el cuadro, ¿verdad? Algunas variaciones, empezando por ejemplo con una hemoglobina donde el paciente venía de 9.6, el 29 incrementó y poco a poco así fue, ¿verdad? Hasta llegar al día 16 que vamos a hablar de incluso, todo eso ha sido preoperatorio, cabe resaltar, el manejo preoperatorio del paciente, el cual no se pasaba a cirugía, ¿verdad? Decisión de los médicos todavía. Y el último examen que se tomó antes de cirugía fue el día 29, con una hemoglobina de 10.2, hematócrito de 30.1 y también algunos datos que fueron evaluados de la toma del día anterior. Ya cuando el paciente fue pasado a sala el 30 de mayo, el paciente tuvo una resolución, o sea, una gastrectomía subtotal del 90% de su estómago. Y ya en el manejo postquirúrgico, sí lo tomamos nosotros como cirugía avanzada, y la prescripción nutricional del primer día fue nada por boca, pero sí se le colocó nutrición parenteral al paciente. Esa nutrición parenteral con un volumen total de 1500 cc, la velocidad de infusión de 62.5 a pasar siempre en 24 horas. Y aquí tenemos el manejo de proteínas calculado a 1.5 gramos por kilogramo de peso, con una dextrosa calculada a 2 gramos por kilogramo de peso, y los líquidos a 0.6 gramos. Luego, el segundo día postquirúrgico, nosotros evaluamos de nuevo al paciente, y también es importante para nosotros y para los médicos cirujanos ahí en el hospital que realizan ese tipo de cirugías, el poder habilitar de manera temprana la vía oral. Entonces, pero sí, normalmente 24 horas se les deja nada por boca y con la nutrición parenteral. Segundo día, se habilita vía oral. Como ustedes pueden ver en la prescripción nutricional, teníamos a nuestro paciente con líquidos claros, pero congelados. Estos eran en volúmenes de 30 cc y cada hora. Aparte de esta vía oral habilitada con los líquidos claros congelados, una nutrición parenteral, la cual se mantuvo calculada de la misma manera que se presentó el primer día, ¿verdad? De 1500 el volumen total, y manejada las proteínas, la dextrosa y lípidos de la misma manera. Ya aparte de eso, se decidió también iniciar un soporte nutricional con un suplemento de proteína propiamente, de igual manera congelada, con un volumen de 30 cc, intercalados con los líquidos claros en el paciente. Y dado que el paciente sí obtuvo una buena tolerancia a la vía oral, junto con los líquidos claros, el suplemento de proteína, entonces el tercer día nosotros ya avanzamos a líquidos claros, pero fraccionados en 4 onzas, ya no congelados, sino ya totalmente líquidos. Estos líquidos claros sin azúcar, y ya en la nutrición parenteral del paciente, siempre se manejó de la misma manera, un volumen total de 1500, como ustedes pueden ver, proteínas, dextrosa y lípidos sin ninguna variación. Y ya la proteína como suplemento, ¿verdad? Es nutricional para el paciente, una proteína líquida, la cual nosotros siempre tratamos de mezclarla con algún otro líquido, porque si no el paciente no la tolera normalmente en su forma pura. La mezclamos en este caso con un refresco natural sin azúcar, y la proteína se le dejó al paciente 3 veces al día. Y luego el manejo que se le dio al paciente del cuarto al noveno día fue siempre con líquidos completos, sin azúcar, y ya tuvimos una cierta modificación en la nutrición parenteral, con un volumen total
de 1095 cc, velocidad de infusión de 45 cc por hora, y las proteínas a 1.5, la dextrosa calculada a 1.5 también, y los lípidos cambió a 0.5 gramos. Esto también nosotros lo hacemos al ver la evolución del paciente de manera adecuada. También venimos destetando la nutrición parenteral, porque la idea no es dejarlo todo el tiempo con ella, ¿verdad? Sino que el paciente se pueda quedar con vía oral y que tolere todo lo que se le está dando. También soporte nutricional, se le está dando proteína líquida en refresco, sin azúcar, manteniéndolo 3 veces al día. Todo esto fue hasta el día que se le dio el alta. Y una consulta, me llama bastante la atención en cuanto al manejo, ¿verdad? Especialmente de los líquidos, porque es congelado. ¿Se nos puede explicar un poquito más? Y también, ¿por qué van sin azúcar? ¿Qué efectos tiene en este tipo de cirugías el hecho de suprimir o quitar el azúcar y dar los líquidos congelados? Bueno, normalmente también hay varios factores, pero a nosotros nos funciona mucho también a poder, uno, controlar la cantidad de líquido que el paciente está ingiriendo, porque si es totalmente de forma líquida, muchas veces el paciente no está acostumbrado y quiere tomarlo todo de una sola vez. Y recordemos que la cirugía que él ha tenido, o sea, le resolvieron, le quitaron un 90%. Entonces, el volumen tiene que ser más pequeño. Y también porque congelado nos ayuda a todo la injuria que el paciente ha pasado, la inflamación que pueda haber. Lo heladito, por decirlo así, también ayuda a la inflamación que pueda haber, algún tipo de malestar del paciente. Y también para nosotros en estos volúmenes, nosotros ver que sí puede haber una tolerancia en el paciente, y si se fija también son cada hora. O sea, no es que a cada ratito siempre van congelados, igual de igual manera la proteína, ¿verdad? Y son sin azúcar también porque son mejor tolerados por los pacientes. El manejo que nosotros le damos en realidad a estos pacientes es muy similar al paciente bariátrico. En cuanto a ese manejo postquirúrgico, también el control de los azúcares evita que el paciente pueda tener otro tipo de sintomatología. Hay muchos que quizás han escuchado de un síndrome también de Donkey, que es ocasionado en un vaciamiento gástrico rápido, ¿verdad? Entonces, esto se puede dar por el consumo de carbohidratos, azúcares principalmente, o por la rapidez que el paciente los ingiere. Esos pacientes con quirúrgicos, su cuadro de síntomas está bastante como el reflejo, el vómito, o no está tanto presente. Sí se puede presentar. Porque sabemos que los alimentos congelados nos pueden disminuir esa sensación, ¿verdad? Sí, por eso sí, lo pensaba un poco si también es parte como para favorecer el evitar ese tipo de sintomatología, por ejemplo, la náusea. De hecho, hay pacientes, ¿verdad? Porque como decimos, no todos los casos son iguales, no pueden generalizar. Hay pacientes que sí pueden presentar, por ejemplo, más náusea, incluso al probar así de forma congelada, ¿verdad? Estos líquidos. Entonces nosotros vamos despacio con ellos, pero sí les ayuda definitivamente mucho más a dárselo de una sola vez líquido al paciente. Bueno, mencionaba que se manejó ya del cuarto al noveno día, sí, ¿verdad? Para destetar esta nutrición parenteral, ya que el paciente también había tenido una buena tolerancia de vía oral. Entonces, cuando es así, a nosotros nos interesa, obviamente, nutrirlo de manera oral al paciente. Entonces, irlo destetando, y como ya los médicos vieron que el paciente había evolucionado de una manera adecuada, decidieron darle ya el alta al paciente. El paciente se va con el alta el 9 de junio del presente año, y se le brinda un plan nutricional. Se le dan recomendaciones, y si se fijan, él había venido con líquidos claros, con soporte, ¿verdad? Pero ya cuando él se va de alta, debido a la buena tolerancia, nosotros decidimos progresarle a una dieta de purés y una dieta de papillas. Aparte de esta dieta, siempre mantenemos una suplementación, era con un módulo de proteína líquida, el cual se le indicó siempre 3 veces al día. A nosotros nos interesa mucho que estos pacientes, también por el tipo de patología, ¿verdad?, que ellos tienen y todo el procedimiento que ellos han pasado, tienden a tener mucha pérdida de peso, sobre todo en las primeras etapas.
sobre todo en las primeras etapas, pero No, se bajó, seguimos al aire. Sí. Ok. Solo si no vemos la pantalla. Nos disculpan, hubo un bajón de energía y por eso nos quedamos un minuto fuera sin sonido y sin la imagen, ¿verdad? Continúe, licenciada. sí, no hay problema. Como mencionaba, el paciente se va, ¿verdad? Con también la suplementación, manteniéndola 3 veces al día, más el plan nutricional. Y se le entrega una cita, la cual siempre lleva citas de control tanto con los médicos cirujanos y con nutrición, ¿verdad? En nuestro caso. El paciente se le asignó una cita el día 18 de junio, pero él no se presentó al control nutricional. Cuando es así y son todavía muchos pacientes, o sea, más con riesgo, ¿verdad? En este caso, nosotros tratamos de dar un seguimiento y quizás una de las cosas que nos caracteriza mucho allá a nosotros en la unidad cardiometabólica es que se da un seguimiento más personalizado al paciente. Entonces el paciente cuenta con nuestros números de teléfono, nosotros tenemos los de ellos y de esta manera se contactó al paciente vía WhatsApp para ver qué es lo que había sucedido, ¿verdad? Porque no se había presentado y cómo estaba su estado nutricional en general. Al hacer esto, el paciente refirió que sí había tolerado muy bien la fase de puras hipatías que se le entregó, no había presentado ningún tipo de sintomatología gastrointestinal, el paciente estaba defecando normalmente y pues que se encontraba deambulando así como se le había indicado. También en este caso el paciente sí refirió cumplir con la suplementación, pero solamente una vez al día y que la estaba tolerando bien. También de esta manera, como no lo pudimos ver de manera física, se le envió el siguiente plan nutricional, que es el que nosotros damos según vamos por etapas o por fases. Entonces se le dio una dieta, una blanda, que nosotros le llamamos dieta de picado fino, una dieta blanda, pero todo en trocitos pequeños. Y se le recalcaron indicaciones y nuevamente también la importancia de la suplementación y se le dejó nueva cita de control. Aquí en este recuadro ya podemos ver los controles que el paciente ha tenido hasta la fecha. Ya el segundo control postquirúrgico, el cual el paciente se presentó, fue el día 3 de julio del presente año. El paciente presentaba un peso de 59.3 kilogramos y un índice de masa corporal de 22.9 kilos. Si se recuerdan lo que mencionábamos antes, él estaba en un índice de masa corporal de 21, aquí ya estaba de 22.9, diagnóstico nutricional normal, pero sí había presentado cambios en el de peso en el mes que nosotros no lo habíamos visto, disminuyó 3.6 kilos. Esto fue con su dieta de picado fino, ¿verdad? Y el paciente estaba con una suplementación hipercalórica 2 veces al día. Luego, la siguiente cita del paciente, el 16 de julio. Acá nosotros también vamos evaluando el espacio, o sea, de tiempo que nosotros dejamos su cita, porque también nos interesa ver esto, ¿verdad? El estado nutricional del paciente. Ese día el paciente se presentó con un peso de 60.45 kilos y IMC de 23.2, estado nutricional normal. El paciente había aumentado 1.1 kilos, siempre que, aunque sea poco, pero para nosotros siempre eso es un logro, para nos alegra, ¿verdad? Para el paciente. Y ya pudimos progresar también a la última fase, que es una dieta blanda.
Con la suplementación, siempre 2 veces al día, y también agregamos multivitamínicos orales para el paciente. Y ya el cuarto control postquirúrgico, que ha sido el último que hemos tenido hasta la fecha con el paciente, fue el 20 de agosto. El paciente pesaba 59.25 kilos, un IMC de 22.8, siempre diagnóstico normal, pero sí nos había bajado 1.2 kilogramos. La dieta que se le dio fue una dieta blanda, hiperproteica, dieta hipercalórica de igual manera, y con la suplementación se mantenía 2 veces al día con los multivitamínicos, ¿verdad? Para poder ver la evolución del paciente, y mientras él también está en espera de sus resultados de biopsia también, porque nos interesa ver cuál es el seguimiento que da también oncología, porque si es así, si el paciente va a tener algún otro tratamiento, ¿verdad? Una radiación, una quimioterapia, que el paciente entre lo mejor posible nutricionalmente hablando, para que pueda aguantar todo el tratamiento que se le va a estar dando y también hacer adecuaciones, ¿verdad? A lo que él necesita. Ahora, como discusión, pues para nosotros el tratamiento nutricional post-gastrectomías subtotales en realidad pueden tener diferentes manejos. Muchos pueden decir es una nutrición enteral, si se le deja ahí le pusimos nosotros una gelinostomía o una sonda nasoinguinal, porque muchas veces sucede, o sin iniciar la vía oral. O sea, eso va a depender mucho también del criterio del médico cirujano y de cómo el paciente haya sido manejado también previo a cirugía, si había mucha intolerancia y todo eso. Entonces el médico te sigue y nosotros también evaluamos al paciente. Entonces, si es necesario que se pueda realizar una evaluación exhaustiva en el paciente, y como decía, no generalicemos, sino que cada paciente es totalmente diferente, presentan sintomatologías diferentes, aunque literaturas nos digan, ese es el síntoma que él presenta, esto, lo otro, a veces no es así. Entonces, no podemos tratar a un paciente de la manera que no lo necesita. Tenemos que ajustarlo a sus necesidades. Y también nosotros normalmente lo que hacemos es eso, perseguir, habilitar vía oral lo antes posible, y en esa manera como se manejó al paciente, ustedes lo pudieron ver. Con también la nutrición parenteral, puede ser periférica, o en este caso el paciente era una parenteral por catéter de vena central, y valorar, ¿verdad? Siempre la evolución del paciente, ya sea para dar el alta, qué tipo de dieta él también se va a llevar en cuanto a mejorar. Gracias, licenciada, por la ponencia. Vamos a ver si hay preguntas. Saludos del primer nivel de atención, de colegas de unidad de salud. Hay una pregunta de Roberto Blanco, la hace, dice, ¿cuánto se recomienda aportar de proteína en este tipo de pacientes ya ambulatorios? ¿Y qué deficiencias de oligoelementos se pueden presentar en este tipo de casos? Bueno, en el caso, como les mencionaba, todo paciente varía, y nosotros no podemos solo estandarizar y decir de qué de 2 a 1, estarlo calculando. Todo va a depender también del riesgo nutricional que el paciente esté presentando. Pero si se fijan, bueno, nosotros, así como lo hemos venido manejando al paciente, ronda puede ser calculado pues del 1.5, incluso hasta 2, dependiendo del tipo de paciente que, bueno, la sintomatología, el riesgo que hay en relación con él. En estos pacientes puede haber muchas deficiencias, sobre todo, bueno, a veces están hipoalbuminéricos, también pueden presentan mucho el potasio, La B12. la B12, por lo mismo que se les ha extraído, ¿verdad? Su estómago. Sobre todo esta, en realidad, la B12, que nosotros tratamos de ver su sintomatología, y si es necesario suplementarle de acuerdo a la necesidad de él, lo que él esté pues faltándole, así se le indica a él. Sí, sí. No, vamos a continuar con esta visión didáctica que la licenciada Susana nos va.
Buenas tardes. Vamos a continuar con el abordaje del manejo nutricional en paciente sometido a gastrectomía subtotal por SEA gástrico con la parte didáctica. Por motivos de fuerza mayor, la licenciada Gloria Figueroa no puede estar dando esta ponencia. Sin embargo, yo voy a suplirla en esta ocasión. Para dar inicio, vamos a tocar los siguientes puntos de la agenda. Vamos a definir qué es una gastrectomía subtotal. Vamos a revisar lo que nos dicen algunas guías sobre el manejo nutricional en paciente quirúrgico oncológico. Y vamos a tocar también lo que nos dice también la literatura sobre la desnutrición en este grupo de pacientes. Vamos a revisar los principales síntomas que presentan los pacientes con SEA gástrico y el manejo nutricional tanto preoperatorio en pacientes con SEA gástrico y en el posoperatorio en los que se someten a una gastrectomía subtotal. Vamos a dar también algunas recomendaciones nutricionales generales en pacientes con gastrectomía y vamos a hablar del síndrome de Dumping, como mencionaba la licenciada Ana Vélez, del caso clínico. Vamos a explicar un poquito más en qué consiste ese síndrome y cómo podemos evitarlo. Para comenzar, la gastrectomía es la cirugía para extirpar todo o parte del estómago. Si solo se extirpa parte del estómago, se denomina gastrectomía parcial o subtotal, que es de la que vamos a hablar este día. Si se extirpa todo, hablamos de la gastrectomía total. Este tipo de cirugía se indica usualmente cuando tenemos problemas como sangrado, inflamación, cáncer, pólipos, y en este caso, aunado a lo que me habló nuestra colega, vamos a enfocarlo en pacientes con SEA, ¿verdad? ¿Qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dice la literatura acerca del abordaje nutricional en pacientes oncológicos? La valoración nutricional debe ser una valoración completa, donde incluyamos diferentes pruebas para detectar riesgo nutricional, evaluar la ingesta alimentaria, si hay cambios en el peso que suelen ser frecuentes en estos pacientes, debido a la sintomatología, que vamos a hablar también más adelante. Obviamente la composición corporal, medidas antropométricas, es súper importante también detectar en estos pacientes cómo está la reserva proteica, no solo con marcadores químicos, sino que también con, podría ser el uso de bioimpedancia o ciertas circunferencias corporales, además del peso e índice de masa corporal para determinar el estado nutricional o el riesgo que presentan estos pacientes. Las necesidades energéticas nos dicen la guía que tenemos que cubrir a la medida de lo posible el 100% de nuestro gasto energético total, que puede andar aproximadamente con un método de factores de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso diario. Obviamente por la sintomatología, esto ya lo vamos a ir platicando dentro de la ponencia, pero puede haber ciertas variantes y también podemos combinar ciertas estrategias para poder lograr cubrir ese 100% de los requerimientos. Este tipo de pacientes tienen mucha tendencia a presentar una resistencia a la insulina. Por eso es que en ellos tratamos de priorizar el aporte de grasas saludables y proteína para disminuir la carga glicémica. Estos pacientes, debido a la misma tumoración o a los mismos tratamientos como la quimioterapia, pueden tener diferentes alteraciones hormonales y un ambiente que favorece a la inflamación o un ambiente proinflamatorio que también puede generar aumento en la insulina, sobre todo si algunos son diabéticos o presentan algún grado de obesidad al momento del diagnóstico. Siempre va a ser la primera opción, según las guías, como nutrición, utilizar la vía oral, ¿verdad? Siempre vamos a intentar que incrementemos a la medida de lo posible la ingesta a través de esta vía de manera progresiva y que tratemos de cubrir siempre la mayoría de los requerimientos a través de esta vía. Dietas restrictivas, no está probado que funcionen en este grupo de pacientes, no existe ningún beneficio con dietas restrictivas o dietas como la cetogénica o el ayuno intermitente. Cuando hay una vía oral inhabilitada, la segunda vía que se debe utilizar es la nutrición enteral como segunda opción y seguida de la nutrición parenteral. En algunos casos también podemos combinar las mismas, las podemos combinar entre ellas dependiendo de pues, la sintomatología o la condición clínica al momento de hablar. Utilizamos mucho en estos pacientes el protocolo ERAS, deambulación temprana, habilitar la vía oral a la brevedad posible, uso de inspirómetro de incentivo, para reducir el estrés postquirúrgico y mejorar la recuperación quirúrgica. Por ende, reducir la mortalidad. Actividad física, este tipo de pacientes, por su mismo estado hipercatabólico, ¿verdad? Tienden a perder mucha masa muscular.
¿verdad? La mayoría del peso perdido es a través de la masa muscular, por lo cual siempre tenemos que promover en ellos la realización de algún tipo de actividad física, según obviamente la condición de cada paciente, la capacidad funcional que los mismos tengan para poder favorecer el mantenimiento de la masa muscular o evitar la pérdida. En pacientes que han sido ya tratados o han sometido a este tipo de cirugías y ya han entrado en remisión de cáncer, por cáncer, se recomienda mantener un peso saludable, una alimentación saludable de por vida y mantener más o menos un índice de masa corporal de 18.5 a 25 kilogramos sobre metro, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen las guías. También que nos dicen algunos lineamientos sobre los pacientes oncológicos que presentan desnutrición. Está presente la desnutrición aproximadamente en el 48 al 85% de los pacientitos que presentan este tipo de condición, ¿verdad? Del 50 al 80% pueden presentar la pérdida de masa muscular, que es lo que hablamos en las guías también, que se tiene que fortalecer esa área, ¿no? La etiología del cáncer puede ser multifactorial, ¿verdad? Obviamente la desnutrición también puede venir también de diferentes vertientes. Depende mucho de la localización del tumor. Algunos tumores van a afectar mucho más la ingesta de la viral. En este caso, del cáncer gástrico, obviamente está afectada de manera directa. Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta eso también, porque eso también favorece a que haya mayor riesgo de que el paciente desarrolle desnutrición. El trauma de la misma cirugía, ¿verdad? Que el pacientito tiene un aumento en su requerimiento por la misma tumoración y tras el proceso quirúrgico. Y tienden a tener también mucha restricción calórica a raíz de la sintomatología, tanto de que depende de la localización de la tumoración, del mismo proceso quirúrgico o de los tratamientos coadyuvantes como la radioterapia o la quimioterapia. Y los mismos efectos secundarios a la misma radioterapia. Consecuencias en la efectividad del tratamiento, puede reducir también la desnutrición, el impacto que tenga todos los diferentes tratamientos a los cuales se someten este grupo de pacientes, reduce la supervivencia a nivel global, la calidad de vida, la pérdida de masa muscular, la tolerancia al tratamiento, la respuesta a complicaciones postoperatorias también, o de los mismos de la misma quimioterapia o radioterapia. Por eso tenemos que hacer mucho énfasis en que este grupo de pacientes estén bien nutridos, ¿verdad? No solo con el tema de un índice de masa corporal, sino a nivel de todos los marcadores que podemos evaluar. Exámenes bioquímicos, masa muscular, la ingesta alimentaria, deficiencias de algún micronutriente en específico, para que evitemos todo este tipo de complicaciones a raíz del índice. También las guías nos hablan sobre la ganancia o mantenimiento de peso en este grupo de pacientes, sobre todo en el proceso prequirúrgico. Tratamos con este paciente de SEA gástrico, sobre todo por el hecho de que hay mucha intolerancia a la vía oral, que sea menos volumen y más nutrición, o sea, alimentos densamente más calóricos. Realizar comidas fraccionadas que tengan un alto valor tanto calórico como de nutrientes. Alimentos que sean, por ejemplo, como el aceite de oliva o el aguacate, que son generalmente bien tolerados, son densamente calóricos. Agregar también cierto tipo de ácidos grasos de cadena media, también hay cierto tipo de carbohidratos complejos, frutos secos, etcétera. Vamos a aumentar, sobre todo, hacer mucho énfasis en el aporte de proteínas que este paciente tenga en la dieta, sobre todo que prioricemos las que son magras o bajas en grasa, ¿verdad? Que ya les conocemos, pollo, pavo, derivados lácteos cremados, etcétera, pero también podemos combinarlos en muchas ocasiones con ciertas proteínas de origen beta, como frutos secos, legumbres, cereales, la soya, derivados de la soya, y la suplementación, que muchas veces también es muy necesitada y muy útil en este tipo de pacientes, que pueden ser módulos de proteína o bebidas hiperproteicas y precalóricas también, con fórmulas forma. Suplementos, ¿verdad? Que no van a ser nunca el sustituto de la alimentación en estos pacientes, sino una herramienta que abone a la alimentación o a aumentar o favorecer que estos pacientes no sigan perdiendo masa muscular y mejoren su estado nutricional. Usualmente buscamos suplementos que tengan aproximadamente 250 kilocalorías y por lo menos 15 gramos de proteína por toma, ¿verdad? Los recomendamos entre comidas, no como sustituto de tiempos de comida, y lo ideal es que sea sin azúcar, ¿verdad?
Vamos a hablar un poquito de la sintomatología que presentan este tipo de pacientes sometidos a gastrectomía subtotal a raíz del cáncer gástrico. Usualmente estos pacientes, el síntoma número uno principal tiende a ser náuseas y vómitos. Usualmente recomendamos que los pacientitos separen líquidos de sólidos durante las comidas para evitar también sobrecarga a nivel del estomaguito, sobre todo esto en el prequirúrgico. Porque tiende a generar mayor sintomatología. Evitar como las comidas favoritas, sobre todo cuando tengan muchas náuseas, porque muchas veces generan aversión a estos alimentos porque los asocian a los síntomas. La ingesta de líquidos obviamente es súper importante porque muchos de estos pacientitos pueden presentar deshidratación a raíz de las náuseas y vómitos. Las comidas pequeñas y muy frecuentes son recomendadas, que sean alimentos suaves, de fácil digestión, blandos, fáciles de masticar, tragar y que tengan un alto valor nutricional, ¿verdad? Alimentos a temperatura ambiente que sean lo más saludables posibles, obviamente, para sin exceso de condimentos, olores muy fuertes, puedan exacerbar aún más la sintomatología. Porque también muchos de ellos presentan, a raíz de los tratamientos, ciertas alteraciones de luz, ¿verdad? Que, por ejemplo, nos brindan también la literatura ciertas recomendaciones para evitar estas alteraciones, por ejemplo, utilizar otro tipo de utensilios diferentes a los de metal, porque el sabor metálico se exacerba también, que suele generar como mayor rechazo a cierto tipo de alimentos, sustituir carne roja por carne blanca, que también genera cierta... la digestión de estas tiende a ser un poquito más pesada, más difícil. Prefiero alimentos con sabores un poquito más fuertes, más intensos. Y también les voy a mostrar en la siguiente diapositiva una tabla que se utiliza mucho en este tipo de pacientitos, que esa tabla lo que nos dice es, dependiendo de cómo esté el sabor en el paladar del paciente, qué tipo de alimentos nos pueden ayudar a neutralizar estos. La tabla se llama Fixes for Trouble Taste Buds, que más que todo lo que nos intenta hacer es como corregir de cierta manera estas alteraciones en el paladar. Si es muy suave, si es muy dulce, perdón, de repente algo ácido, un cítrico, que puede ser algo con limón, por ejemplo. Entonces, como pueden ver, aquí nos dan diferentes opciones, ¿verdad? Si de repente es muy ácido, tal vez podemos hacer uso de ciertos alimentos que sean más dulces, como por ejemplo muestra la miel de maple, pero siempre vamos a buscar que esos pacientes recordemos que es algo que venga sin azúcar, ¿verdad? Tanto en el prequirúrgico como en el postquirúrgico, porque si no, exacerbamos más la sintomatología de dumping en el postquirúrgico, por ejemplo, y en el prequirúrgico la parte también de aumentar la carga glicémica y la resistencia a la insulina, ¿verdad? Este es a modo ejemplo, ¿verdad? Y también otro de los síntomas que estos pacientes pueden presentar es el estreñimiento. Muchas veces, si el paciente tiene habilitada la vía oral, podemos hacer uso de frutas y vegetales que nos ayuden, a decir, la papaya, etcétera, que nos ayude a aumentar la ingesta de fibra. Obviamente los líquidos también son muy importantes porque si no hay una adecuada ingesta de líquido, no nos sirve nada que haya una adecuada ingesta de fibra, ¿verdad? Para prevenir el estreñimiento, tratar de no saltar de comida, si es necesario, pues en algunos casos, utilizar algún tipo de suplementación, ¿verdad? En algunos pacientes también puede haber diarrea. También les recomiendan que evitemos ciertos tipos de alimentos, como las comidas con mucha grasa, con mucho azúcar, cierto tipo de azúcares, por ejemplo, fructosa, lactosa, polialcoholes, sorbitol, fraccionar los tiempos de comida, mantener una adecuada hidratación oral y pues evaluar los demás síntomas y trabajar en conjunto con el médico, con el oncólogo, o en este caso el cirujano, si estamos ya preparando a nuestro paciente para la cirugía para poder contrarrestar todas estas sintomatologías. Entrando propiamente en materia, estos pacientes, como bien hablábamos, pueden tener diferentes características: pérdida de peso voluntaria, sobre todo de masa muscular, dolor epigástrico, disfagia, náuseas, vómitos y en algunos casos hemorragia digestiva. El tratamiento para el SIDA gástrico usualmente consiste en algún tipo de gastrectomía, ya sea total, parcial o subtotal, que depende obviamente de la localización y el tamaño de la tumoración. En la nutrición preoperatoria manejamos requerimientos de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso, una dieta hipercalórica y hiperproteica de 1 a 1.5 gramos de proteína por kilo de peso. En pacientes que no van a ser sometidos todavía a algún tipo de intervención. Cuando los pacientes van a ser sometidos a un tipo de intervención quirúrgica, usualmente se recomienda manejarlo de 35 a 40, es lo que las guías nos mencionan.
de kilocalorías por kilogramo de peso y de 1,5 a 2 gramos por kilogramo de peso. Hay que hacer mucho énfasis en el aporte de proteínas, ¿verdad? Incrementar ácidos grasos saludables y la proteína para aumentar o mantener, al menos en este tipo de pacientes, la masa muscular y evitar el catabolismo proteico, ¿verdad? A diferencia de favorecer tal vez tanto el consumo de ciertas harinas o carbohidratos, porque puede incrementar sobre todo el tema de la grasa y generar un ambiente aún más proinflamatorio y aumentar la resistencia. Usualmente con respecto al soporte nutricional por gastrectomía, las guías muchas veces nos indican que post cirugía debemos utilizar algún tipo de nutrición integral como una zona gastrointestinal o una inostomía de alimentación, en el caso de paciente. Sin embargo, nosotros lo hemos visto también en el caso clínico que lo que tenemos que intentar es, número uno, restablecer la vía oral a la brevedad posible, ¿verdad? Muchas veces, dependiendo si hay mucha intolerancia, se puede utilizar este tipo de soporte, sobre todo cuando el paciente continúa con pérdidas de peso severas o algún otro factor de riesgo o alguna complicación secundaria de la misma cirugía, ¿verdad? Hay cierta controversia, pero es una alternativa como segunda línea de manejo, ¿verdad? Siempre, como les decíamos, vía oral una vez habilitada, tenemos que empezar a la brevedad, ¿verdad? Introducir los alimentos de manera progresiva, como bien recalcaba la licenciada Landaverde en el caso clínico. Podemos empezar con líquidos claros congelados al principio, sobre todo para controlar mejor tanto la cantidad como la velocidad de la ingesta y reducir sintomatología, sobre todo en las primeras 48-72 horas, y progresar a la brevedad posible según tolerancia a líquidos completos hasta ir poco a poco estableciendo una rutina normal, que el paciente logre tolerar sus alimentos de manera sólida. Lo ideal es que se fraccionen siempre volúmenes pequeños, ¿verdad? Densamente calóricos, que tengan un alto aporte de proteína, ya sea a través de la dieta o de la suplementación. Y en caso de bajo peso de nutrición, pues puede combinarse de repente una alimentación oral integral o una oral parenteral, como fue el caso de nuestro paciente de caso clínico. Recomendaciones generales que podemos mencionar en este grupo de pacientes, que también por la nueva anatomía y una capacidad gástrica reducida, por ende el paciente va a tolerar menores cantidades de alimentos, pero probablemente tal vez las va a pedir más seguido, o sea, de repente le va a dar hambre un poquito más rápido, pero van a ser cantidades mucho más pequeñas. Tenemos que nosotros educar a nuestro paciente para que lo poquito que él consuma sea de un alto valor nutricional, ¿verdad? También esos pacientes suele verse a edad temprana, por eso es muy importante lo que mencionamos, fraccionar tiempos de comida, puede haber una disminución sobre todo en tolerancia de grasas y lactosa, por lo cual es muy importante que también hagamos mucha educación alimentaria en este grupo de pacientes y que nosotros le eduquemos al paciente en cuáles son las grasas saludables, las grasas que le pueden generar mayor aporte de nutrientes y cuáles alimentos son principalmente evitados. No mezclar líquidos con sólidos, ya vamos a hablar en la siguiente diapositiva sobre el síndrome de dumping. Y ahí vamos a profundizar un poquito más de por qué no es recomendable mezclar líquidos con sólidos en estos pacientes, el hecho de que se me van a llenar muchísimo más rápido. Masticar correctamente, comer despacio, pausado, concentrado en el acto de comer, con más conciencia también, tratar de que el paciente siempre esté erguido, sentado durante las comidas, esperar por lo menos 45 60 minutos antes de que el paciente se acueste, para evitar también aumento en la sintomatología, reflujo, e incluir proteínas, ¿verdad? Eso es súper importante, que creo que es un factor que no debemos que debemos tomar en cuenta y no pasar desapercibido, ¿verdad? Que la proteína es uno de los nutrientes principales en ese tipo de pacientes, sobre todo en el postquirúrgico, ¿verdad? Siempre en cada tiempo de comida incluir un módulo de proteínas, si el paciente está con líquidos, si el paciente está con vía oral habilitada, se puede incluir en algún refrigerador. Por gastrectomía puede darse esta sintomatología del síndrome de dumping, que también muy bien preguntaban durante la ponencia del caso clínico, que ¿por qué dejábamos sin azúcar? ¿Por qué dejábamos sin azúcar? Y ¿por qué congelado también? El síndrome de dumping se puede dar por diferentes factores. Uno de ellos es por el paso del alimento muy rápido. Entonces, al principio, el paciente también se tiene que adaptar a esa nueva anatomía, no solo en la capacidad o cantidad, sino que también en la velocidad en la que va a ingerir los alimentos. Usualmente, después de ese tipo de cirugías,
El paciente no puede comer tan rápido porque no puede dar síndrome de Dumping, no tolera bien el consumo de azúcar porque también el consumo excesivo de azúcar o carbohidratos simples exacerba la aparición del síndrome de Dumping. El mezclar sólidos con líquidos también aumenta la probabilidad de que aparezca el síndrome de Dumping. Entonces, en estos pacientes es súper importante la educación alimentaria. No solo el hecho de que, ok, ya vamos progresando la fase de líquido completo, puré, blanda, todo, ok, la suplementación, la proteína, fenomenal, pero al final también hay mucha educación alimentaria, que ustedes tienen que saber elegir qué alimentos en menor cantidad me van a aportar un mayor aporte de nutrientes, proteínas, calorías, para evitar la pérdida de peso y masa muscular, pero también para evitar el síndrome de Dumping, que es una sintomatología bastante molesta. Puede ser el síndrome de Dumping tanto temprano como tardío. Temprano inmediatamente después de haber terminado de comer, 15-60 minutos después de comer, nos puede dar una sensación de saciedad excesiva. Puede venir acompañado de sintomatología como náuseas, vómito, malestar abdominal general o dolor abdominal, que puede ser leve o muy intenso, diarrea, mareos o debilidad generalizada. O el tardío, que puede ser de 1 a 3 horas después de haber comido. Este se parece mucho, a veces las personas dicen como cuando uno se le baja el azúcar. Sudoración fría, manos temblorosas, palpitaciones, fatiga, confusión, mareos, que incluso puede llegar a un desmayo. Entonces, para evitar ese síndrome de Dumping se recomienda limitar el consumo de carbohidratos simples, azúcar, beber líquidos, no con las comidas, sino que entre las comidas de 30 a 45 minutos después de haber ingerido algún alimento o antes de ingerir los mismos, y añadir siempre alguna proteína o grasa junto con el carbohidrato que se vaya a consumir, no comer el carbohidrato solo, y evitar el consumo de alcohol y favorecer el consumo de fibra, de alimentos ricos en fibra, que también hace que el síndrome de Dumping pues, no aparezca, ¿verdad? Porque el síndrome de Dumping al final es un síndrome de vaciamiento gástrico rápido. Ya vimos toda esa tirada de este combo de sintomatología que nos puede ocasionar y realmente es bastante molesto para el paciente. Por supuesto también es sin azúcar, congelado al principio, despacio, fraccionado, volúmenes pequeños, pero por eso el papel del nutricionista en ese tipo de cuadros, tanto en el prequirúrgico como en el quirúrgico, es muy importante. Algunas consideraciones especiales que también podemos tener en cuenta, si se fijan en el caso clínico, el paciente estaba en el límite ya a punto de entrar en ser un adulto mayor, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar lo que nos dice más o menos la literatura, ¿verdad? La mayoría de estos pacientes adultos mayores con algún tipo de diagnóstico oncológico o que estén sometidos a cirugía oncológica pueden presentar algún tipo de anorexia, ¿verdad? O hiporexia, intolerancia a la viral, que generan al final aumento de la malnutrición. Hay un riesgo nutricional en estos pacientes, sobre todo cuando tenemos un índice de masa corporal menor a 19 y una pérdida de peso mayor al 10 al 15%, vamos, aproximadamente en los 6 meses previos a someterse al procedimiento o del diagnóstico, ¿verdad? Tratamos en estos pacientes de también tener un nivel de albúmina sérica que ande más o menos en rangos normales, menor a 3.4 ya se considera riesgo nutricional en este grupo de pacientes, y tratamos también de reducir el ayuno preoperatorio, que es muy frecuente a veces, sobre todo en instituciones públicas, ¿verdad? Pero ahí está nuestro papel también de poder estar como súper pendiente de que el paciente no va a pasar a sala. Vemos que le podemos ofrecer, ¿verdad? El ayuno preoperatorio excesivo va a aumentar obviamente la comorbilidad del paciente y ciertas complicaciones en el quirúrgico. Principios preoperatorios, obviamente un adecuado estudio nutricional, es obligatorio en este tipo de pacientes. Proteínas a veces más importantes que las calorías. La inmunonutrición está bastante avalada por la literatura, omega 3, arginina, ¿verdad? Dependiendo de la localización de la tubulación, también podemos ocupar algún otro tipo de soporte nutricional. Habilitar siempre la vía oral como primera opción, luego enteral, luego parenteral, o podemos hacer una combinación de ambas. Como vimos en el caso clínico, combinamos vía oral con parenteral. ¿Con qué objetivo? Con restablecer la vía oral la brevedad posible, probar tolerancia a la misma, pero dar un aporte calórico adecuado, ¿verdad? Para evitar todavía más exacerbar la pérdida de peso involuntaria, masa muscular en este paciente que está hipercatabólico. Manejo nutricional siempre tiene que ser visto desde un enfoque, multidisciplinario, psicología. También nosotros trabajamos mucho con psicología en este tipo de pacientes porque el mismo diagnóstico genera que ellos no quieran comer. Entonces tenemos que apoyarnos mucho en oncología, en cirugía, nutrición, psicología. También trabajamos mucho, sobre todo en pacientes con este tipo de cáncer, porque vemos mucha parenteral con medicina interna, medicina crítica, para corrección de desequilibrios, ¿verdad? Y en el postoperatorio,
Un aporte proteico temprano siempre va a reducir, perdón, el 70% de la mortalidad en comparación a solo tenerlo con líquidos claros. Si se fijan, nosotros somos muy pro iniciar el suplementación con proteína a la brevedad posible, ¿no? De los líquidos claros, de los congelados, metemos la suplementación. Por lo menos tiene que mantenerse en dependencia en la guía un mes después del postoperatorio. Muchas veces nosotros lo recomendamos por mucho más tiempo, ¿verdad? Siempre y cuando el paciente lo amerite, obviamente, ¿verdad? Como es la tolerancia, el peso, etcétera, y la composición corporal. La deambulación temprana, ¿verdad? El postoperatorio también es súper importante porque favorece la recuperación, aquí aplicando protocolo ERAS, también que lo actualizan guías, y un monitoreo nutricional continuo. Si bien nosotros también tratamos de estar súper pegados a esos pacientitos, y creo que es lo que deberíamos hacer todos, independientemente en el sector en el que nos manejemos, porque este tipo de pacientes son de alto riesgo nutricional, ¿verdad? Sobre todo en este tipo de diagnósticos de cáncer, como el cáncer gástrico o de tracto gastrointestinal, ¿verdad? Tratar de que haya una comunicación constante entre el nutricionista y el pacientito para estar generando una retroalimentación continua que pueda hacer que haya una intervención oportuna, ¿verdad? En las diferentes etapas del proceso. Aquí hay una pequeña fotito de nuestro equipo, ¿verdad? Ese es otro tipo de gastrectomía que no es por sea gástrico, sino una gastrectomía vertical tipo manga, ¿verdad? Para paciente bariátrico. Pero realmente los manejos son similares, ¿verdad? Porque al final también pues hay una extirpación de parte del estómago, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Linda. Creo que nos ha favorecido con su ponencia en cuanto a la retroalimentación del síndrome de Dublin, ¿verdad? Vemos que, y algo particular que las dos lo dijeron, el paciente debe de ser individualizado, las guías, la evidencia científica nos puede decir, hagan el ABC, pero en realidad cuando ya tenemos al paciente puede el cuadro cambiar, ¿verdad? Entonces ahí es donde la labor de nutrición es muy importante, lo mencionaba. No solo puede ser tratado quirúrgicamente por el cirujano, ¿verdad? Un oncólogo, no puede ser solo estar viendo psicología, sino que también nutrición es una rama muy importante en la salud, tanto para la prevención como para el mantenimiento, ¿verdad? Vamos a ver si hay preguntas o comentarios en este momento. Pues no hay comentarios, ¿verdad? Han enviado la invitación para que se puedan suscribir a las teleclínicas, ¿verdad? Al programa de ECO de YouTube. Estas ponencias quedan grabadas por si alguien nuevamente quiere darle una retroalimentación en cuanto al tema. Entonces les agradece a ambas por la ponencia. Muchas gracias, ¿verdad? Por tomar su tiempo y venir a exponernos el caso. Pregunta a alguien, ¿qué omega 3 recomienda? Realmente, no sé si se referiría tal vez como a una marca en específico, pero realmente no recomendamos una marca en específico. O sea, Y recordar que el omega puro, sí, ¿verdad? Eso es lo principal, ¿verdad? Porque muchos productos en el mercado están, la etiqueta nutricional o la publicidad nos puede decir es un omega, pero sí es muy importante esa lectura del etiquetado nutricional y eso es así que como los medicamentos muchas veces algunos tienen algún tipo de alcohol o de también de azúcar. Nada más como tener cuidado un poquito en eso al momento de recomendar, pero como hay una marca específica, no, hay que ir. Sí, hay omegas, yo he visto omegas que vienen mezclados con un poco de lecitina de soya, entonces buscar siempre que sea un omega puro. Entonces, gracias por los que están escribiendo en el chat, por los que se conectan, que siempre están acá en las teleclínicas de nutrición.